Hola, buenas noches. Shabbat Shalom. En estos momentos me encuentro con mi esposa en Holanda, en la ciudad de Leeuwarden, que es la capital de Friesland. Y es una bendición porque primero pasamos por Marruecos, donde estuve en un campeonato de golf. Fue bellísimo todo el proceso allá, sobre todo porque pude reencontrarme con mis raíces hebreas. Y ahora estoy en Holanda, pero lo que más me sorprende de este país donde vivo muchísimo, donde vivieron mis hijos, inclusive mi hija menor nació aquí, es que lo que me llama la atención son las raíces bíblicas de este país. Es como la Torá, como la palabra de Dios, el libro que transforma naciones, verdaderamente se ve cuando tú caminas por cada ciudad, por cada rincón de este país. Como este gran señor, el fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam, de Holanda, Abraham Kuyper, que también fue primer ministro, él pudo descubrir 5 esferas que transforman esta sociedad y aunque mucha gente quizás no camine bajo principios bíblicos, tú ves el resultado porque el fundamento es totalmente bíblico. Y eso a mí me llama muchísimo la atención y me da esperanza para nuestros países. Lo segundo que yo quiero compartir hoy es la parashá. Y esta parashá se llama Zaria Metzorah. Es decir, son dos parashá juntas que vamos a leer en este Shabbat que se encuentran a partir del capítulo 12 de Vayekra, que en español llamamos el libro de Levíticos. Me llama la atención muchísimo porque hay muchísimas reglitas, hay muchas cositas, hay muchos detalles, pero yo quiero simplemente darles como un pantallazo general de esta parasha. Número uno, lo que vemos aquí, ¿verdad? Es que se trata de las reglas cuando la mujer iba a alumbrar, a dar a luz, lo que ella tenía que hacer en el mikvah, que son baños de purificación. Después, cuando el bebé nacía, al octavo día tenían que hacer, si es varoncito, lo que se llama el Brit Milá. El Brit Milá no es otra cosa sino la circuncisión, es decir, cortar el prepucio del bebé al octavo día. Si era una hembrita, si era una niña, ellos tenían que hacer ciertos rituales, sacrificios en el templo. También habla en la segunda parte, porque son dos parashá, y la segunda se llama Metzorah, ¿verdad? Esa otra parashá habla más que nada de leyes de purificación de la piel, lo que ellos tenían que hacer. Si alguien tenía una especie ellos llaman lepra, pero en realidad no se trata de la lepra que nosotros conocemos hoy comúnmente, sino tenía que ver con infecciones de la piel y cómo podía afectar tu casa. Son reglas de higiene, pero que también tienen un simbolismo que está relacionado con la pureza. Ahora, lo que yo quiero ver aquí es lo siguiente. Vamos al tema, ¿verdad? De la circuncisión. La circuncisión es un pacto que Dios hizo con nosotros, el pueblo hebreo. Nosotros lo llamamos Brit Milá, que se hace al octavo día. Eso lo estableció el Señor con Abraham en el libro de Bereshit, el capítulo 17, Génesis capítulo 17, donde él dice, yo quiero que tú, ¿verdad? Que todos ustedes, que toda tu descendencia tenga ese sello, es decir, cortar el prepucio al octavo día del nacimiento del bebé. Y lo que literalmente significa, número uno, es un pacto. Es decir, es hacer una alianza, es un pacto que contiene sangre, es un pacto que quiere decir pertenencia, es un pacto que es como un sello, yo soy tuyo, pero también simboliza consagración, transformación. Es decir, yo estoy dejando lo que es malo y yo decido de verdad tener una vida o que ese niño crezca una vida totalmente de acuerdo con los mandamientos de Hashem, con los mandamientos del Señor. Y también lo que yo veo aquí, ¿verdad? Es que hay algo que me llama muchísimo la atención porque es un llamado a ser santos. Y la santidad es algo que es muy complejo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En hebreo se dice kadosh. Kadosh quiere decir santo, la santidad de Dios. Sin santidad es imposible ver al Señor. Pero alcanzar la santidad es algo completamente imposible para nosotros. Es completamente imposible. Pero lo que me llama la atención de estas dos parashá, ¿verdad? La parashá Zaria, ¿verdad? Y la parashá Metzorah, es que Zaria quiere decir cuando ella conciba, es decir, cuando ella dé a luz. Pero la otra palabra, Metzorah, que es la segunda parasha, quiere decir y cuando tú seas afligido.
Y yo quiero establecer un puente en estas dos parashá, que es una sola que se lee en este Shabbat, que una quiere decir cuando ella conciba, hace todo el proceso de la circuncisión, es decir, el sueño de vivir dedicado a Dios, un pacto, una marca, una especie de tatuaje, es un sello de pertenencia, de pacto, de alianza, pero también la segunda parasha, que quiere decir cuando seas afligido, quiere decir que va a haber muy probable la posibilidad de cometer errores. Va a haber la posibilidad de que nosotros podamos fallar en el camino. Y entonces hay reglas de purificación. Y esto no es otra cosa sino el simbolismo de la gracia de Dios. Y me llama la atención porque Levítico, el nombre de ese libro en español, quiere decir el libro de los levitas. Y los levitas era una tribu, ¿verdad?, que estaba totalmente consagrada a Dios. Y de ahí vienen los Cohen o los sacerdotes. Y hay un discípulo de Yeshua que se llamaba Kefas, en español le decimos Pedro, que dijo: ustedes son sumo sacerdocio, ustedes son un pueblo santo. ¿Cómo es decir? Nosotros tenemos la unción de ser sacerdotes. ¿Y cuál era el rol del sacerdote? El sacerdote no solamente intercedía por el pueblo, pero se colocaba en la brecha por el pueblo y con Dios. Y eso es nuestro llamado. El llamado es seguir llamando a los otros a caminar en santidad delante de Dios. Pero santidad no quiere decir perfección. Santidad literalmente quiere decir alguien que está apartado para Dios. Kadosh quiere decir yo estoy reservado para Dios. De ahí viene la circuncisión, pero el rabino Shaul, en español le decimos el apóstol Pablo, él dijo que lo más importante es la circuncisión del corazón. No es que el Señor esté evitando dolores, sino quiere decir dejar que el Señor pueda transformar mi corazón, porque metafóricamente el corazón simboliza el centro de mis pensamientos, el centro de mis emociones, el centro de la vida. Y ese mismo nombre de Levíticos, que quiere decir el libro de los sacerdotes, el libro de los levitas, en hebreo se dice Vayekra. Ese es el nombre en hebreo. Y Vallecán no es otra cosa, que quiere decir es cuando Él te llame o Él te ha llamado. Nosotros todos tenemos un llamado, un propósito en esta vida, pero nuestro primer llamado es seguirlo a Él, es seguir a la estela matutina, es encontrarnos con aquel que conoce mi nombre, pero también conoce mis obras, porque el enemigo a nosotros, él conoce nuestro nombre. El enemigo conoce tu nombre, pero él te llama por tus obras. Pero Dios conoce tus obras, pero él sí te llama por tu nombre. Y eso se llama la multiforme, la policromática gracia de Dios. Yo les voy a dar un ejemplo. Este que está aquí soy yo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Es imposible ver a Dios. Pero yo no voy a tomar agua que dice 99%, 99% agua de manantial y 1% agua de cloaca. No me la voy a tomar. O sea, 99% de santidad no es suficiente. En otras palabras, es imposible acercarse a Dios porque Él es absolutamente santo. Pero cuando el Mesías, Yeshua, Él provee la gracia, Él dice: a través de mí tú puedes conocer a Dios. A través de mí tú tienes el camino, la avenida a esa vida, de esa vida con propósito que Él ofrece. Esa vida donde vas a entender que tú tienes un llamado, Vallecá, que es el nombre de Levíticos. Tu primer llamado es sacerdotal. Tu primer llamado es el sacerdote de tu casa, de tu club, con tus amigos, de tu familia. El primer llamado es ser el sacerdote, es decir, a dar el ejemplo. Y el primer ejemplo es a través del amor, porque es el amor el que cubre multitud de pecados. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo, yo quiero conocer a Dios, yo quiero recibirlo en mi vida. Entonces Él viene y nosotros lo recibimos. Pero no se trata de esto. No se trata que aquí estoy yo y aquí está Dios. Se trata simplemente que yo te doy mi vida vieja, pero ahora yo soy una persona transformada. Yo no me quedo con ese 1%.
Pero como dice esta parashá, que comienza con Zaría, que quiere decir, y ella concibió y nos circuncidó, es decir, desde chiquiticos está el sueño, el llamado, el pacto para que caminemos en pureza. Pero esta Metzorá, esa segunda parte de la parashá, que quiere decir, y cuando seas afligido, es decir, Dios conoce que somos carne, Dios conoce que vamos a errar, pero repito, Él no nos va a llamar por nuestros errores, Él nos llama por nuestro nombre, y siempre está la presencia del Mesías que dice, levántate, levántate, yo te conozco, vamos a caminar y vamos a conquistar. Esto es simplemente un llamado a ser diferentes. Es un llamado a ser la excepción. Es un llamado a brillar. ¿A través de qué? Del amor que cubre multitud de pecados. ¿A través de qué? Del ejemplo. ¿A través de qué? Del no juzgar, de no comparar, sino decir, Señor, gracias porque yo puedo ser una persona diferente hoy. Hoy. Y el enemigo, él me va a restregar el pasado, él me va a restregar todo aquello que me avergüenza. Pero el Señor dice, eso ya yo lo limpié a través de esa gran circuncisión que llamamos la crucifixión del Mesías, que tomó nuestro lugar para darnos esa venida de esperanza. Que Dios te bendiga, un cordial shalom y una vez más saludos desde los Países Bajos. Chao.